Se ha visto que en un estudio de 320 comunas, por lo menos 118 comunas tenían tasas de inmunización que podían generar un riesgo. Y específicamente las personas que nacieron entre 1971 y 1981 tienen tasas de susceptibilidad más alta que el resto de la población por las dosis de vacuna, en fin, que se usaron en esos años. Y esas personas, si viajan al extranjero, a uno de estos países donde hay casos nativos de sarampión, deben vacunarse. Ahora, para vacunarse no necesitan ir al doctor, no necesitan una receta, simplemente su pasaje. Van a un vacunatorio con su pasaje y la vacuna es gratis. Decía, doctor, que se ha erradicado el sarampión de nuestro país, pero hemos olvidado un poco las consecuencias y los efectos de esta enfermedad, de este tema que efectivamente es sumamente grave. Aquí hay que estar atento también. ¿Cuáles son las consecuencias de esta enfermedad, por ejemplo? Claro, lo que ocurre con el sarampión es que nos habíamos olvidado porque se erradicó. Pero ¿cuál es el problema del sarampión? Fíjate que hay enfermedades que si tú te expones a la enfermedad, tienes la posibilidad en un 10%, un 5% de contraerla. ¿Qué ocurre en el sarampión? El 90% de las personas susceptibles que se exponen al sarampión hacen la enfermedad. Oiga, o sea, es tremendamente contagioso. Sí. Oiga, doctor, sí. Lo que pasa es que ha habido polémica por algunos padres se niegan a vacunar a sus hijos. O sea, con toda esta información, ¿es inminente la vacunación de nuestros hijos? Efectivamente, fíjate que hace algunos años se surgieron estos movimientos antivacunas que planteaban que las vacunas podían ser nocivas, planteaban volver a la naturaleza, no vacunarse, etcétera. ¿Qué se demostró? Que el estudio que había planteado los efectos potencialmente nocivos de las vacunas era un fraude científico y esto después se publicó, pero cuando se demostró que era un fraude ya no tuvo el mismo impacto comunicacional. Y los grupos antivacunas tuvieron un impacto muy fuerte en Europa y en Europa ahora hay 41.000 nuevos casos de sarampión, más de 40 muertos, o sea, hemos retrocedido décadas de desarrollo médico, hemos retrocedido en la historia de la medicina por responsabilidad de estos grupos antivacunas, al punto que algunos países están sacando leyes que hacen que la vacunación sea mandatoria y obligatoria y con responsabilidades para los padres si se niegan. Exactamente, por eso me parece importante preguntarlo. Doctor, quería hacerle una pequeña pregunta que tiene que ver también, usted habló de la gente que nació entre el 71 y el 81. ¿Qué pasa con la gente que nació después? ¿Por qué esa gente no está en riesgo también de contraer este tipo de enfermedades? Es que las características del programa de vacunación y la dosis de la vacuna que se utilizaron en aquel entonces no confirió una inmunidad tan efectiva en ese periodo de tiempo. Entonces, la gente que nació antes tenía coberturas de inmunidad bastante buenas y los que nacen después reciben un programa de vacunación que aseguró tasas de inmunización bastante efectivas. Pero, seamos claros, José Miguel, no es que haya un brote en Chile, no es que tengamos este mismo problema que está ocurriendo en Europa, o en Estados Unidos, o en Brasil, o en Venezuela, pero hay que prevenir. Por supuesto. Fíjate que, disculpa, voy a... Vamos a abrir el paraguas para no resfriarnos. Sí, por favor. ¿Se largó a llover? Se largó, qué bueno. Oye, limpia los virus. ¿Dónde están ustedes? ¿Se largó? Sí. La clínica. Estamos acá en la clínica Indisa, justo en Providencia. Se largó con todo. Qué bueno, se limpia el aire. Oye, y lo que te decíamos, las autoridades, fíjate que a uno le da gusto, se han preocupado, están llamando a vacunarse, han ido a los aeropuertos para que la gente que va viajando hacia destinos donde hay sarampión se vacunen. O sea, fíjate lo que pasó con la influenza, José Miguel, fíjate que en el verano estábamos todos preocupados por el H3N2 en Estados Unidos. Exactamente. Y se llamó a vacunar y la población se vacunó súper bien
Y mira lo que ha pasado durante el año, pocos casos, muy poquitos casos fatales en el país. Me he quedado sin pega, no tenemos muchos pacientes, me van a echar de la clínica. Claro. Y esto es una maravilla, o sea, que la gente no se enferme, ¿te das cuenta? Sí. Y ahora se está Qué tratando rico. de hacer lo mismo con el sarampión. Claro. Que no ocurra lo que ocurrió en Argentina, que le llegó el sarampión, ojalá que acá no llegue. Y lo que ustedes hacen al informarle a la población es súper valioso también. Sí, doctor. En su casa nos están escuchando y si alguien va a viajar, que tome las precauciones. De todas Sí, maneras. ¿verdad? Doctor, le saludo por acá Rodrigo Herrera. Le quería preguntar porque usted toca un punto que yo comparto. Yo creo que todo este movimiento antivacuna nos ha provocado mucho daño. Pero también hay otra realidad, que es la evolución que han tenido los virus, las bacterias, las enfermedades. Está el caso ahora de la meningitis, que está en una versión bastante más agresiva, pero hemos leído también de otras enfermedades. Por ejemplo, hace poco tiempo apareció en Europa una sífilis que no podía ser tratada con los antibióticos tradicionales. Supimos la otra vez también que unos virus que llevaron al espacio volvieron también mucho más agresivos. O sea, ¿para qué debemos estar preparados? ¿Por qué se está produciendo esta mutación violenta de algunas enfermedades? Mira, eso es una muy buena pregunta y la verdad es que tenemos que estar preparados para diferentes desafíos en salud pública. Uno de los principales problemas es tener centros de detección y pesquisa de casos de enfermedades transmisibles, lo que se llama centro centinela. Chile tiene un sistema de vigilancia de enfermedades respiratorias, tiene algunos centros preparados, ¿no es cierto?, para caso de que ocurra el peor de los males. ¿Qué es lo que se teme? Hay varias epidemias que podrían afectar a nivel mundial y existen centros centinelas que están monitorizando y hay grupos de investigación, yo participo en esos grupos, donde estamos detectando todos los casos sospechosos de algunas enfermedades que se llaman emergentes, que son virus que mutan y que pueden funcionar de otra manera, de manera de poder detectarlos antes de que empiece la epidemia y de que cobre vidas. Estamos tratando de ganarle a las epidemias ir antes. Hasta el momento lo estamos más o menos consiguiendo. Chile yo creo que tiene buenos resultados. La semana pasada me tocó estar en Perú y en Perú, por ejemplo, había más mortalidad por influenza, había peores resultados, pero en Chile la realidad es otra. El gran temor, fíjate, tú estás bien informado y tú lo sabes, el gran temor es la gripe aviar en Asia, que tiene tasas de mortalidad muy alta, pero que por fortuna no ha mutado para transmitirse de persona a persona como la gripe común y que se pudiera transformar en una gripe común, pero con altas tasas de mortalidad. Ese es el gran temor. Eso no ha ocurrido. Pero los investigadores de todo el mundo están chequeando eso. Cada vez que aparece un virus nuevo en Asia están encima, así que no se preocupen, hay mucha gente trabajando. Hay que estar alerta, parece ser. Solo alerta, solo educados, solo preocupados de tomar las precauciones. Y en el caso de Chile, fíjate que por fortuna tenemos unas precauciones sanitarias, un sistema de vacunación de país desarrollado. En ese sentido, doctor, ¿qué le parece para ir cerrando ya este contacto? Reiterar las indicaciones o los consejos, un mensaje a los papás que hasta ahora seguramente están viendo las pantallas del Mucho Gusto sobre este tema, sobre la meningitis, pero también sobre el sarampión que usted hacía mención. Efectivamente, y aquellas personas que vayan a viajar y que han nacido entre 1971 y 1981, con el pasaje pueden ir a revacunarse. Y recordar también los niños menores de 1 año, de 6 meses a 11 meses, que no han recibido la dosis de la vacuna de meningitis, perdón, de sarampión, la trivalente, la que tiene rubiola, sarampión, ¿no es cierto?, y papera. Es mejor que vayan y reciban la vacuna antes de viajar a Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Europa, Argentina y otros países más que ya tienen casos nativos de sarampión, que es una enfermedad altamente contagiosa.